¿Alguna vez sentiste que ya hiciste todo por defenderte y aún así te siguen aplastando? Y entonces te preguntaste si tal vez deberías ser igual de cruel. Esta es la pregunta que nos establece este capítulo de Gumball. La familia Watterson llega al centro comercial de Elmore. Están por estacionarse cuando de forma totalmente intencional Harold Wilson los choca. Pero lo más indignante no es el choque, sino el descaro con el que Harold se baja del auto. Le lanza las llaves a Richard y le ordena que mueva su coche cada hora para mantenerlo en la sombra, como si fuera su ballet personal. Todo esto después de haberlo chocado, actuando como si Richard se lo hubiera merecido. Sin cuestionarlo, Richard acepta el encargo y baja la mirada, sin decir una sola palabra. Solo ríe. Harold, con tono despectivo, le menciona que tendrá su fiesta de cumpleaños en el nuevo restaurante mexicano. Le da todos los detalles a Richard como si lo estuviera invitando, pero termina con un claro y humillante: asegúrate de no aparecerte por ahí. Richard simplemente sonríe, como si no le afectara, y Harold se marcha riéndose, satisfecho de haberlo humillado. Gumball, Darwin y Anaïs lo notan. Saben que eso no está bien. Más tarde, la familia Watterson se cruza de nuevo con Harold. Richard sostiene unos pantalones que comprará, y Harold lo detiene para preguntarle con sarcasmo si son para su esposa, porque ella es quien tiene los pantalones en la relación, a diferencia de Richard. Luego le sugiere otros pantalones que según le quedarían mejor, solo para seguir burlándose. Una vez más, Richard ríe, aunque lo único que está haciendo Harold es humillarlo frente a todos. Gumball y sus hermanos vuelven a molestarse por lo que presencian. Deciden confrontar a su padre y le dicen que Harold está abusando de él, pero Richard intenta minimizarlo con un solamente son bromas. Sin embargo, Richard lleva puesto los pantalones que Harold le recomendó, hasta que este anuncia en toda la tienda lo mal que se ve con ellos. Al salir del centro comercial, Gumball insiste que lo que está haciendo Harold no son bromas, sino maltrato disfrazado de humor, pero Richard sigue justificándolo. Y justo después, sin previo aviso, Harold le hace un calzón chino frente a todos y se va riendo a carcajadas. Gumball le dice a su padre que debería contarle todo a Nicole, pero Richard responde que no quiere hacerlo. Explica que Nicole ya lo ve como un tipo promedio tonto y fracasado, y que no quiere confirmarle esa percepción que tiene sobre él. Anaïs interviene para decirle que lo que debería hacer es enfrentar la situación como un adulto, pero Richard contesta que eso es precisamente lo que está haciendo: fingir que no pasa nada hasta estar solo y llorar, como muchos adultos creen que se deben manejar los problemas. Gumball le dice a su padre que no cree que esa sea la forma madura, sino que debería enfrentar a Harold y hacer algo al respecto, como comprar una motosierra para asustarlo. Visitan a una abogada quien les explica que con las pruebas adecuadas podrían solicitar una orden de restricción contra Harold, pero justo cuando estaba por detallar los pasos del procedimiento legal, Richard se queda sin dinero para pagar la consulta, por lo que la abogada ya no puede continuar ayudándolos. Decepcionados, los Watterson se sientan en el parque, al ver que legalmente no tienen mucho que hacer para defenderse de Harold. Sí, tal como en el mundo real, donde muchas veces los abusadores, los bullies, los haters no enfrentan consecuencias, hasta que ocurre algo grave, así como en la vida real. Muchos actos de abuso siguen pasando desapercibidos porque están disfrazados de bromas o porque nadie se atreve a hablar, y si lo hacen, no hay mucho cambio que digamos. Todo esto que pasó es un reflejo crudo de lo que muchas personas viven hoy en día, porque sí, aunque hoy en día se hable más del abuso y se dé mucha más información e incluso existan figuras que se supone nos deberían ayudar, muchas veces no pasa nada. A veces por negligencia, otras por prejuicio, y luego con el famoso término generación de cristal se demerita cualquier dolor. Esa idea de que sentir mucho es exagerar, poner límites es ser rebelde y defenderte es ser alguien problemático. Como si todo esto que te acabo de mencionar es un invento generacional. Y es ahí donde te identificas con Richard, porque muchos crecimos y aprendimos que si nos defendíamos, entonces éramos unas personas problemáticas. Aprendimos y hemos sido señalados con que si nos defendemos o explotamos después de soportar tantos abusos, entonces somos personas que no nos sabemos comunicar, que si respondes eres una persona agresiva, y que si callas entonces eres la persona madura, eres la persona de las buenas vibras, o como dicen hoy en día, eres el estoico. Pero eso, en mi opinión, no es madurez, sino que es un abandono que tú mismo te haces. Y lo peor es que muchas veces no es porque no te quieras defender, sino porque nadie te enseñó a cómo decir basta. Richard representa todo eso. Se ríe, hace chistes, evita el conflicto, pero no porque esté bien, sino porque no sabe cómo hacerlo distinto, porque sigue la ideología de que ser fuerte es aguantar, y aunque en el fondo quisiera defenderse,
no puede, no porque no quiera, sino porque no sabe cómo. Y nosotros nos identificamos cuando hemos guardado tanto, durante tanto tiempo, que cuando finalmente intentamos poner un límite lo hacemos con rabia, con llanto, con confusión, y entonces nos señalan por no saber expresarnos bien, como si el problema fuera la forma y no el hecho de que nunca se enseñó a hablar sin miedo. Y si encima las figuras que deberían escuchar, la familia, escuela, autoridad, se quedan sin hacer mucho o nada, el mensaje que se guarda es claro: calla, no incomodes, no hagas lío, y sin darnos cuenta, eso alimenta al agresor. Por eso defenderse no debería ser una rareza ni un acto desesperado, y mucho menos algo por lo que uno tenga que disculparse. Pero para que eso sea posible no basta con decir habla, hay que enseñar cómo, hay que crear entornos donde hablar no sea un riesgo, donde poner límites no se vea como una grosería, sino como un acto de autocuidado. Porque no poner límites por miedo a parecer egoísta, conflictivo, también es violencia, pero una que te haces a ti mismo. Y no, eso no es nobleza, no es bondad, es silenciarte para que nadie se sienta incómodo, aunque tú te estés cayendo por dentro. Así que no, el silencio no siempre es madurez, y mucho menos en estos casos. Y ya va siendo hora en donde se deje de aplaudir el aguante y se empiece una cultura en donde defenderse no sea visto como un ataque, donde la sensibilidad no se ridiculice sino que se escuche, porque mientras sigamos aguantando el aguante con virtud, el abuso seguirá viendo dónde esconderse. Y si esta parte te hizo ver la serie con otros ojos, en el canal hay muchas más reflexiones como esta sobre episodios que marcaron nuestra infancia, así que suscríbete si te está gustando y no olvides dejar tu like, que me ayudaría muchísimo. Darwin, al ver a su padre completamente desolado y sin saber qué hacer, decide animarlo, dándole un dulce que había tomado de la oficina del abogado. Esto reconforta a Richard por un instante, hasta que aparece Harold y con su típica actitud burlona le arrebata el dulce frente a todos, volviendo a humillarlo sin ninguna razón. Gumball, harto de ver cómo su padre es constantemente pisoteado, sugiere una solución que muchas personas hoy en día adoptan como válida. Si no puedes con ellos, úneteles. Anaïs reacciona de inmediato y responde que eso no puede ser una opción, porque su padre no es alguien malo. Esa afirmación despierta algo dentro de Richard, quien se altera y le dice a sus hijos que sí puede serlo, y que si no le creen, se los demostrará. Richard entonces comienza a burlarse de ellos y a lanzar comentarios hirientes. Sin embargo, sus hijos no se sienten heridos, solo confundidos. Lo ven actuar extraño, fuera de lugar. Richard intenta con fuerza adoptar una actitud cruel, pero pronto se da cuenta de que simplemente no es así. Se detiene, se disculpa y los abraza. Comprende que no puede convertirse en alguien que no es solo para protegerse. Anaïs sugiere que tal vez lo mejor sería que Richard fuera a terapia. Y así, lo siguiente que vemos es a Richard en el hospital de Elmore, iniciando su proceso terapéutico. Durante la sesión recuerda cómo comenzó todo. Entonces regresamos al pasado. Richard abre su casillero y encuentra una carta que decía que supuestamente había sido elegido como rey del baile. Al principio duda de esto, pero al ver que estaba sellada por el director Brown, se emociona tanto que se desmaya. No lo podía creer, así que corrió a casa emocionado, intentó de todo por verse bien. Su madre incluso lo ayudó con maquillaje y vestuario, convencidos de que sería su gran noche. Llegó al baile con la ilusión de que todos lo aplaudirían y por fin lo aceptarían. Pero al tomar la corona, el verdadero director Brown lo confronta y le pregunta por qué cree que ha sido elegido. Richard, confundido, muestra la carta que estaba en su casillero, pero lo que Richard no vio es que la carta siempre estuvo rara y nunca estuvo firmada por el director Brown, sino por el director Bron. Todo había sido una cruel broma. Harold, por supuesto, fue quien la hizo, y se burló de él en medio de la fiesta mientras todos reían. Humillado, Richard decidió no hacer nada y esa experiencia lo marcó profundamente. Richard menciona que gracias a esto tuvo muchas consecuencias en su vida. Lo peor es que de vuelta en la terapia se revela que Harold se hizo pasar por su terapeuta solo para seguir burlándose de él. Gumball y sus hermanos, cansados de ver cómo nadie detiene a Harold, deciden devolver una cucharada de su propio veneno. Le preguntan a Richard qué es lo que más desea un adulto y él responde sin dudar que es dinero. Así que elaboran un plan, crear un cheque falso por $1,000 millones y dejarlo caer en su camino. La idea es simple: dejar que Harold presuma que tiene esa cantidad y cuando menos lo espere le dirán que es falso para burlarse de él cuando llore. El plan se pone en marcha. Harold encuentra el cheque, lo recoge y enloquece de emoción. Contrata a alguien para que arroje billetes a su paso. Harold presume su riqueza por todos lados. Renuncia a su trabajo, humilla a su jefe, compra un helicóptero bañado en oro, deja a su esposa por otra y ordena demoler su casa para hacer una estatua de él. Justo cuando está a punto de presionar el botón de demolición, los Watterson se dan cuenta de que es momento de parar. Gumball se adelanta para hablar, pero Richard lo detiene. Dice que quiere resolverlo él mismo por primera vez, pero Harold lo interrumpe y le hace una burla enorme a Richard desde el cielo.
Entonces Richard vuelve a bajar la mirada y a reírse, pero entonces le dice que quiere hablar con él en privado. Lo toma y le susurra algo. Harold se detiene. Se gira hacia Richard sorprendido y le agradece, diciendo que siempre lo ha visto como un bufón, pero que ahora cambiará esa forma de verlo. Entonces, los Watterson se marchan. Richard le dice a sus hijos que así se resuelven las cosas de forma madura, y Gumball le pregunta qué fue lo que le dijo a Harold. Entonces, con una sonrisa, Richard dice que le sugirió poner la bomba más cerca para así tener una explosión más intensa. Y sí, Harold siguió el consejo. Este episodio no solo se atrevió a tocar un tema complejo, sino que lo desarmó muy bien. Y lo que hizo fue brillante, ya que no respondió con un solo "eso no está bien" y "eso sí está bien", sino que planteó muchas preguntas complejas que muchos evitamos. ¿Qué significa defenderse cuando ya lo intentaste todo? ¿Dónde termina el límite entre justicia y venganza? ¿Y qué pasa cuando te cansas tanto que empiezas a considerar convertirte en lo que más odias? Y por eso quiero desglosar este análisis en 4 preguntas clave que me gustaría que tú también me pongas tu opinión aquí abajo en los comentarios, y que este episodio de Gumball nos puso sobre la mesa. ¿Defenderse debe ser siempre pacífico? Richard representa a todas esas personas que han callado por años, que lo intentaron todo: hablar, pedir ayuda, ser razonables, acudir a figuras de autoridad que en teoría están ahí para cuidarte. Cuando nada de eso funciona, ¿qué te queda? ¿Seguir siendo la persona correcta? ¿Esperar a que el karma haga lo suyo mientras tú ves cómo sigue haciendo daño a la otra persona? Es fácil decir hay que resolver todo en paz, hasta que entiendes que esa supuesta paz ha protegido más al agresor que a ti. No se trata de justificar la violencia, pero sí de entender que cuando todo lo correcto falla, la desesperación aparece, no porque uno quiera ser violento, sino porque ya no queda más. Y es justo ahí donde Gumball propone una salida. Si no puedes con ellos, úneteles, una que muchos han contemplado. Lo que nos lleva al punto 2, defenderte implica parecerte al abusador. Eso fue lo que Gumball le propuso a Richard, ser igual de cruel. Y después de tanto dolor, después de aguantar, después de sentirse invisible, la idea de ahora me toca a mí suena tentadora. Por un momento parece justicia, pero hay algo que no se ve. De primeras, que quien está pensando es la rabia. Y cuando esta predomina, existe la posibilidad también de que la rabia no se dirija solo a quien te hizo daño, sino que sin darte cuenta, termines descargándola en quien no tiene culpa. Eso fue lo que le pasó a Richard cuando intentó humillar a sus propios hijos, no para frenar a Harold, sino para demostrar que él también puede destruir. Lo que según era para frenar el daño, para defenderse, hacer justicia, dejó de ser eso. Ahora solo terminó dañando a otros que no tienen nada que ver con lo que le pasó. Pero entonces desglosan cómo eso que según hacemos por querer demostrar que también podemos ser crueles, nos aleja de lo que en verdad queremos: defendernos. Porque cuando Richard intenta ponerse en ese papel, se nota que no le queda. Puede fingir que disfruta ser cruel, pero no le sale, porque no es él. Y sin embargo, el episodio no cierra con un sermón moral. No te dice la venganza es mala, tampoco glorifica el silencio. Y eso nos lleva al punto 3. ¿Está bien la venganza? ¿Cuándo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? A este punto es delicado porque si bien ya vimos que convertirte en el agresor no soluciona nada, también hay otro lado. ¿Qué pasa cuando el sistema no hace nada? Cuando el agresor sigue saliéndose con la suya, ¿solo queda callar? No. Pero tampoco se trata de destruir por destruir. Richard no usó violencia directa, no insultó, no pegó. Lo que hizo fue usar la arrogancia de Harold en su contra, su impulso para que se autodestruya. ¿Fue una forma de venganza? Puede ser. ¿Fue justicia? También. Y así llegamos al punto 4. El mensaje final. La diferencia de todo esto está en la intención. Richard no lo hizo para destruirlo, lo hizo para detenerlo. Eso es lo que muchos no entienden, que hay momentos en los que defenderse implica incomodar, actuar, planear, responder. No todo límite debe doler, pero todo límite debe notarse. Y cuando la ley, la autoridad o la familia no hacen nada, pedirle a alguien que simplemente aguante, eso no es un consejo. Ahora, ¿estuvo bien lo que hizo Richard? Podría decirse que no del todo, porque el plan que elaboró, por más astuto que fuera, seguía basado en una necesidad de humillar. Y esa es la diferencia que el episodio plantea sin decirla. Defenderte no es lo mismo que lastimar. Sin embargo, es lo que empujó el que nadie le ayudara a defenderse de otra manera. Así que si alguna vez te viste como Richard, hay una frase muy buena que me gusta. No estás mal por no saber aún cómo defenderte, pero sí es tu responsabilidad aprender. Y esa frase no consiste en vengarte o endurecer. Consiste en saber cuándo hay que actuar con fuerza sin dejar de ser tú. Poner un alto sin volverte un agresor. Porque este mundo no necesita más personas rotas que aprendan a romper a otros. Necesita personas que aprendan a defenderse y aún así sigan eligiendo no dejarse corromper. Y si quieres ver una historia relacionada a la de este video, pues te veo por aquí, ya que aquí analizamos el día en que Gumball y Darwin se encargaron de criticar
y calificar a toda persona que estuviera en Elmore, dejando de lado el valor real de una crítica. Así que te veo en este video.